En los rincones más oscuros de la noche, donde el silencio pesa y las sombras parecen susurrar, existen historias que desafían toda lógica, relatos que nacen del miedo, de lo inexplicable y de aquello que preferimos no mirar directamente. Estas páginas reúnen encuentros con lo desconocido, presencias que cruzan el umbral de lo visible y misterios que dejan una huella imposible de borrar. Prepárate para adentrarte en lo paranormal, donde la realidad y la pesadilla se confunden. Relatos a cualquier hora espantan. Cuentan que una religiosa tomó un taxi y mantuvo una conversación muy animada con el conductor de ese vehículo. Incluso hubo tiempo hasta para hablar de fútbol, pues la selección de ese país había clasificado al mundial de esa época. Todo iba bien hasta que la monja decidió bajarse en el lugar en donde se estaba realizando un funeral. Entonces le dijo al taxista que regresaría para pagarle la carrera. La mujer se tardó demasiado, por lo que el conductor fue a buscarla a la funeraria, pero al final se llevó una sorpresa después de buscarla en medio de tanta gente. Se giró y sin darse cuenta miró hacia el ataúd y la persona que estaban velando era la mujer que él transportó. El taxista, temeroso y bastante preocupado, decidió acercarse lentamente al féretro para comprobar lo que estaba viendo. ¿Cuál sería su sorpresa cuando vio a la religiosa que había transportado allí muerta? De inmediato el taxista se desplomó y fue auxiliado por el encargado de la funeraria. Pidió ayuda por el radio a sus compañeros del gremio. Inmediatamente llegaron a auxiliarlo y les contó lo que le había sucedido. Los hombres que lo auxiliaron entraron con cautela y se acercaron al ataúd a observar cuál sería el horror cuando vieron a la mujer que su compañero les describió poco antes, y aún peor, cuando parecía que movía los ojos y sonreía. Los dos hombres salieron espantados y al ir a buscar a su compañero no lo encontraron. Cuenta la historia que nunca más lo volvieron a ver. Fui a la casa de mi mamá a visitarla después de que mi padre muriera. Sabía que era el único que estaba en la casa, pero escuché un ruido en el piso de arriba. Y súper claro escuché a mi papá en un cuarto. Se levantó de la silla de su computadora, caminó hacia la puerta y la abrió. Bajó por las escaleras y se quedó parado en el último escalón por unos segundos, antes de volver a subir a su cuarto y cerrar la puerta. Yo estaba a menos de 2 metros de él en la sala. Quedé congelado. Trabajo en una funeraria. Mi experiencia más aterradora fue al preparar un niño para su velorio. De la nada, siento que alguien me jala el pelo, pero estaba solo. Unos minutos más tarde, escucho una risita y que la puerta se cierra de golpe. Todas mis máquinas se apagaron y había un silencio absoluto. Cuando terminé y el cuerpo estaba vestido, sentí que alguien me tocaba el hombro y un calor a la altura del vientre, como a la altura en la que un niño te abrazaría. Cuando era niño, estaba jugando en la casa y volteé a ver por encima de mi hombro. Entonces vi lo que parecía un hombre de traje saliendo de mi closet. Años después, me desperté en medio de la noche y vi al mismo hombre que cuando era un niño. Corrí de nuevo hacia mi cuarto y cerré la puerta. Yo nunca dormía con la puerta cerrada, pero esa noche sí lo hice. Un par de horas después, me desperté con el sonido de la alarma del detector de humo. Abrí la puerta de mi cuarto y toda la sala estaba envuelta en llamas. Logré escapar por una ventana.
pero el fuego consumió toda mi casa. Los bomberos dijeron que si mi puerta no hubiera estado cerrada, es muy probable que hubiera muerto por la inhalación de humo. Gracias a ti, extraño ángel de la guarda de mi closet, por salvarme la vida. Trabajé en un campamento de verano para niñas. Mientras les dábamos un recorrido a las nuevas campistas, les dijimos que nadie debía entrar a la cabaña 5. Mientras decíamos esto y apuntábamos a la cabaña, todas vimos por la ventana a una niña de vestido blanco sentada en la cama. Pensamos que era una campista que se había colado, por lo que junto con otra supervisora fuimos para que volviera al grupo. Cuando llegamos a la cabaña estaba completamente vacía. Ya me habían dicho que la cabaña estaba tomada por el fantasma de una niña, pero no me lo creía hasta ese momento. Parece que la niña murió en los 70 después de caer de un caballo y ser pisoteada por él. Solo pensar en lo que vi me da escalofríos. Estaba visitando a una amiga y me quedé en su casa. Su compañera de cuarto no estaba, así que dormí en el cuarto de su compañera en el sótano. Me desperté en medio de la noche y vi a un hombre de traje y sombrero negros que me estaba tapando. Luego se fue por la puerta corrediza de vidrio del sótano. No me asustó para nada y me volví a dormir. Por la mañana, la compañera de cuarto de mi amiga volvió, por lo que le pregunté sobre el hombre de traje negro. Me vio y me dijo: «Ah, ¿así que tú también viste a nuestro fantasma?». De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro, y si tenía miedo, solo tenía que extender la mano, entonces el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche, en la radio escuchó que cerca de ahí estaban en busca y captura a un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió profunda y al despertar le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche, o eso creía. Al abrir los ojos, encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiéndole la mano. Un grupo de amigos se atrevió a entrar en el viejo cementerio que estaba cerca de su casa. Habían oído rumores de que el lugar estaba embrujado por las almas de los muertos que no habían encontrado la paz. Querían comprobar si era verdad o solo una leyenda urbana. Entraron por la puerta de hierro que chirriaba con el viento. El cementerio estaba lleno de tumbas, cruces, estatuas y mausoleos. Algunos estaban rotos, otros cubiertos de musgo y telarañas. El silencio era sepulcral, solo roto por el sonido de los truenos y los relámpagos. Los amigos se dividieron en parejas y se pusieron a explorar el lugar con linternas. Se burlaban unos con otros, tratando de asustarse mutuamente. No parecía haber nada fuera de lo normal, solo un montón de piedras viejas y polvorientas. Pero pronto se dieron cuenta que se habían equivocado. Una de las parejas entró en una cripta abierta con una escalera que bajaba a la oscuridad. Decidieron bajar pensando que sería divertido
ver lo que había allí abajo. No sabían que estaban entrando en la boca del infierno. Cuando llegaron al final de la escalera, se encontraron con una cámara subterránea llena de ataúdes. Algunos estaban cubiertos, mostrando los restos de los cadáveres. Otros estaban cerrados, pero se oían golpes y gemidos desde dentro. Los amigos se quedaron paralizados de terror sin poder creer lo que veían. De repente, uno de los ataúdes se abrió con un estruendo y una figura espectral salió de él. Era una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y negro y los ojos rojos como la sangre. Tenía una expresión de odio y dolor en su rostro. Se lanzó sobre los intrusos gritando con una voz desgarradora: «Fuera de aquí, este es mi lugar. No los queremos aquí, los voy a sacar a todos». Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió. Tras varias horas perdido, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina. Pero, desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes se hizo una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso, pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yoduloso que había habido en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se les escapó, y Yoduloso fue por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo tan mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel señor también llevara un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía. La noche era oscura y tormentosa. El viento aullaba y las ramas de los árboles golpeaban las ventanas. Marta estaba sola en casa, tratando de concentrarse en su tarea de matemáticas. De repente, escuchó un ruido en el sótano. Pensó que tal vez era el gato, pero recordó que lo había dejado afuera. Decidió ignorar el sonido y seguir con su trabajo. Unos minutos después, volvió a oír el ruido. Esta vez le pareció más fuerte y más cercano. Se levantó de su escritorio y se dirigió a la puerta del sótano. La abrió con cuidado y miró hacia abajo. No vio nada, solo la oscuridad y las escaleras que bajaban. Encendió la luz lentamente, sosteniendo un bate de béisbol que había cogido del armario. Al llegar al final de las escaleras, vio una figura encapuchada que estaba de espaldas a ella, hurgando en una caja de cartón. Marta sintió escalofrío de terror y gritó: «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?». La figura se giró lentamente y Marta se quedó sin aliento. Era su padre, que había muerto hace un año en un accidente de coche. Tenía el rostro pálido y desfigurado, con los ojos vacíos y la boca ensangrentada. Le sonrió con una mueca macabra y le dijo: «Hola, hija, he venido a verte».
relatos a cualquier hora.